Amén. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Vamos a estar comenzando hoy. Vamos a ir a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2. Debe ser, ahí está, de los últimos cartoncitos, el primero. Bendito el Señor. Primera de Juan. Dice, primera epístola universal de San Juan Apóstol. Siempre para repasar los conocimientos, ¿verdad? Las epístolas son cartas. Primera de Juan 2. Amén. Y vamos a ir al versículo 18. Amén. Sí, anticristo. Amén. Es el título, ¿verdad? El anticristo. Gloria a Dios. Y sobre eso vamos a estar hablando, ¿verdad? Sobre anticristo, el anticristo o los anticristos. Amén. Dice ahí, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado permanecer en Él. Ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a estar viendo ese pasaje y otros pasajes también aquí en Juan, ¿verdad? En primera y segunda, que nos hablan de lo que es del anticristo, ¿verdad? De el anticristo, pero dice muchos anticristos. Entonces vamos a ver qué es lo que nos quiere decir esto y por qué nos exhorta, y sobre todo en estos tiempos, ¿verdad? Dice ahí hijitos, o sea que la epístola esta, la carta, es escrita a la iglesia, ¿verdad? Dice, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo, ¿sí? O sea, estamos en los tiempos finales, sabemos que Cristo viene en cualquier momento por su iglesia, ¿verdad? Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Amén. O sea, el diablo es quien conoce mejor que cualquier ser humano la palabra de Dios. La conoce para torcerla, ¿verdad? Y muchas personas que conocen la palabra se apartan y tuercen la palabra a su voluntad, ¿verdad? Ahora el Señor nos está hablando hoy a nosotros y la epístola de Juan está enviada a la iglesia, ¿verdad? Para que prestemos atención, para que nosotros seamos libres de esto. Y si en alguna manera hemos sido engañados, estamos en el error, podamos arrepentirnos, ¿verdad? Porque dice ahí, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros.
pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, ¿verdad? O sea que es lo que dice el Señor, ¿verdad? Que en la iglesia es necesario que haya disensión. Dice nuestro Señor Jesucristo que Él no vino a traer paz, sino disensión, división. Tiene que verse claro quién está en Cristo y quién no. Tiene que haber una diferencia, ¿verdad? No puede haber un cristiano en un grupo de cantidad de personas y que no haya una diferencia. Que alguien los mire de afuera y sean todos iguales. No puede suceder eso. Tenemos que ser diferentes. El Señor nos está hablando desde el principio de que nosotros empezamos a venir, de que Él hace nueva todas las cosas, entonces nuestra vida tiene que cambiar. Si nuestra vida no cambia, hay un problema y no es Cristo y no es la palabra, somos nosotros, ¿verdad? Recordemos que la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, ¿verdad? Entonces el problema está en quién la recibe. Si deja que la palabra corte, que la palabra haga la obra o no. Amén. Dice en el 20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Sí? La unción del Santo, el conocimiento, el entendimiento que nos da el Espíritu Santo, ¿verdad? Recordemos que una de las obras del Espíritu Santo es recordarnos, traernos a memoria la palabra, ¿verdad? Que es lo que les dice nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos, ¿verdad? Enviaré un consolador que les traerá memoria, ¿verdad? Lo que ya les había hablado Él, ¿sí? Y dice en el 21, no os he escrito como si ignoraseis la verdad. O sea, lo que nos habla no es nada ajeno a lo que ya sabemos, ¿verdad? Sino porque la conocéis. O sea, precisamente porque conocemos la verdad, es que somos una vez más exhortados a prestar atención. Dice, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Sí? Yo no puedo andar en mentiras, en engaños y decir que soy cristiano. O sea, puedo hacerlo, mucha gente lo hace, pero realmente no soy de Cristo. No ando en la verdad. El Espíritu Santo, que es el Espíritu de la verdad, no está en mí. Amén. Dice en el 22, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Y esto no se refiere sencillamente a que alguien ande por ahí diciendo que Jesús no es el Cristo. Tú estás leyendo a San Juan Apóstol, ¿verdad? Yo estoy leyendo San Juan 2, primera de Juan 2, versículo 22. Debe estar en segunda de Juan. Sí. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 22. Sí, dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? ¿Y qué quiere decir? O sea, Jesucristo, Jesús es el Cristo, Cristo es ungido, ¿verdad? ¿Quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el ungido, que Jesús es el Hijo de Dios? Ahora es lo que vamos a llegar a la conclusión de en una manera tan sencilla, tantas personas niegan que nuestro Señor Jesucristo es el Cristo, es el ungido, es el Hijo de Dios. Y sobre todo en esta fecha. Vamos a verlo. Como es tan sencillo y nosotros ni siquiera nos damos cuenta, congregándonos ni siquiera nos damos cuenta, ¿verdad?, de que esas personas están influenciadas por el espíritu del anticristo, por el espíritu del diablo, ¿verdad?, por el engaño y la mentira, ¿sí? Dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo o que Jesús es el ungido? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Y confesar, hay muchas personas allá afuera que dicen creer en Dios, que hablan de nuestro Señor Jesucristo,
¿verdad? Yo he conocido personas que evangelizan y hablan de la palabra de Dios, pero no se congregan. Entonces, ¿de qué sirve? Porque a Cristo no lo tienen. No son fieles a Dios. No practican la palabra, conociéndola, ¿verdad? Entonces lo que están haciendo no es tampoco guiar a la verdad. Porque se necesita, como dice ahí, la unción, el Espíritu Santo, la guía, el practicar lo que uno conoce, el ser hacedor de la palabra, ¿verdad? Dice, el que confiesa, dice, confesar es de lo más profundo del corazón, no es decir, Jesús es el Hijo de Dios, es creerlo realmente, ¿verdad? Porque decirlo lo dice cualquiera. Y en estas fechas que celebran la Navidad, que celebran esto, aquello, todos creen en Jesús. La mayoría celebra la Navidad y ni siquiera lo asocia con Jesús, porque realmente ni siquiera lo es. Esto es un enredo, ¿verdad? Un engaño, una mentira. Y la gente se engaña y se deja contaminar por toda la mentira y el engaño del diablo, ¿verdad? Y muchos cristianos también aún, pastores también, ¿sí? Que enriedan en todo esta mentira del mundo, cuando Dios manda otra cosa totalmente diferente. ¿Amén? Dice en el 24, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. ¿Qué es lo que hemos oído desde el principio? ¿No es el Evangelio? ¿No es la palabra del Señor? ¿No es la vida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Y dónde está en el Evangelio la fecha de nacimiento de nuestro Señor Jesús? ¿Dónde está que nosotros tenemos que celebrar la Navidad? ¿Dónde está Papá Noel? ¿Dónde está el árbol de Navidad? ¿Dónde están los regalos? Los Reyes Magos que hablan. ¿Dónde están? Porque los tres que visitaron a nuestro Señor Jesucristo eran astrólogos, no eran reyes. Sí, tampoco dice que eran tres, ¿verdad? Se guiaron por una estrella, estudiaban las estrellas. Entonces tenemos que conocer la palabra del Señor y no dejarnos engañar por las artimañas del diablo, ¿verdad? Dice, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. O sea que para que permanezca lo que hemos oído, nosotros tenemos que vivir la palabra, ponerla por obra en nuestras vidas, ¿verdad? Dice, y esta es la promesa, que Él nos hizo la vida eterna. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción de que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. La unción es el Espíritu Santo, ¿sí? Que hablábamos del culto pasado, que tiene que estar en nosotros para guiarnos a la verdad, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, es el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que tiene que estar en nosotros, ¿verdad? Ahora vemos que allá afuera dice, llegó el Espíritu navideño. ¿Cuál es el Espíritu que tiene que estar en nosotros? El Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de la verdad. Esta unción de la que nos habla Juan acá, que dice, permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, ¿verdad? A nosotros nadie puede venir a enseñarnos que tenemos que celebrar la Navidad, que hay que armar un pesebre, que hay que comprar regalos, que es la fiesta de la familia o lo que quieran inventar. Nadie puede venir a enseñarnos eso, porque va contra lo que hemos escuchado desde el principio, ¿verdad? Contra lo que la unción que supuestamente tiene que guiarnos a nosotros es lo que nos dice. Totalmente contrario, ¿verdad? Dice, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste
Tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados, ¿verdad? Y esto es lo que nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado. Vendrá nuestro Señor Jesucristo y si nosotros nos enrolamos en las cosas del mundo, nos dejamos enganchar, ¿sí? Porque no tiene nada de malo en las cosas, en las fiestas, en los festejos, en todas las costumbres del mundo. Nos alejaremos de él avergonzados, ¿verdad? Y no es lo que queremos, porque nosotros queremos la salvación, ¿sí? Dice en el 29, si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. O sea que nosotros tenemos que hacer justicia. ¿No? Ahora, cuando nosotros nos alejamos de la verdad, no estamos haciendo justicia para nada. Amén. Vamos a pasar unas hojitas ahí, Beatriz, vamos a ir a segunda de Juan. Es bien cortito el libro de segunda de Juan. No, para el otro lado, Beatriz. San Lucas. Juan. Segunda de Juan. Acá. Es solo un capítulo y vamos a leer ahí donde dice permanecer en la doctrina de Cristo, que es el 4 chiquito. Segunda de Juan, versículo 4. Gloria a Dios. El 4. Versículo 4. Permanecer en la doctrina de Cristo. ¿Estás en segunda? El Apocalipsis. Ah, claro. Segunda de Juan es una hoja, es un bien cortito. Gloria a Dios. Amén. Y acá está San Juan segundo, 4 acá. Gracias. Perdón la molestia. Amén. Dice ahí permanecer en la doctrina de Cristo. ¿Sí? Esto es cuando nos decía recién, en lo que habéis oído desde el principio, en esto permanecer. Esta es la doctrina de Cristo, donde tenemos que permanecer, ¿verdad? Y dice ahí, dice, mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Amén. Si nosotros leemos, vamos a leer el 1, un poquito más arriba, que dice, el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Amén. Juan, le escribe, y el anciano es él, Juan, le escribe a la señora elegida. ¿Quién es la señora elegida? Es la iglesia, es el pueblo de Dios, ¿verdad? Y a sus hijos, o sea, a los que se congregan, a los hijos, a los que están en la iglesia, a los que componen la iglesia, ¿verdad? Entonces dice ahí en el 4, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo.
Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque le dice bienvenido, participa en sus malas obras. Amén. Vamos a mirar despacito esto. Nos está hablando, obviamente, los primeros versículos, ¿verdad? Nos dice Juan que andemos en amor y que el amor es guardar los mandamientos del Señor, ¿verdad? Entonces el amor es practicar la palabra de Dios, seguir y andar en lo que hemos oído desde el principio, como lo leímos recién en unos versículos antes, ¿verdad? Mantenernos en la verdad, mantenernos en lo que nos habla nuestro Señor Jesucristo. Ese es el amor verdadero, ¿sí? Ahora dice en el 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, hay personas que piensan que para escudriñar o saber si la persona que nos está hablando es de Cristo o no es de Cristo, tenemos que escucharlo decir que Jesús vino en carne. Pero a veces con los mismos hechos están negando que Jesucristo vino en carne, ¿verdad? Por ejemplo, tú, Beatriz, hace unos años viniste a Rocha, ¿verdad? ¿Cuántos años hará que viniste a Rocha, más o menos? 6 o 7 años. ¿Ahí tú naciste? No, naciste muchos años antes, ¿no? Cristo cuando vino al mundo ya existía. No nació cuando vino al mundo. Entró en un cuerpo de carne, ¿verdad? Entonces, cuando yo le celebro un cumpleaños a un ser que es eterno, simplemente porque entró en un cuerpo de carne, yo estoy negando que Jesucristo, el ungido, el Hijo de Dios, vino en carne. Estoy diciendo que nació. Estoy diciendo que comenzó ahí. Y no es lo que dice la palabra. Porque desde el Génesis, desde que comienza la palabra, estaba Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y existía. Y Él era. En Juan, cuando comienza, también lo dice, ¿verdad? En la oración de nuestro Señor Jesucristo que le pide por nosotros, le dice, en la gloria que tuve contigo. O sea que Él ya estaba con el Padre. Él es eterno, ¿verdad? En toda persona que le celebra un cumpleaños, que es lo que hacemos nosotros los carnales, porque nosotros sí nacemos acá, ¿sí? El Señor sopla aliento de vida en el cuerpo, crea y tenemos vida, y comienza nuestra vida, ¿verdad? Y celebramos los cumpleaños por tradiciones humanas, ¿sí? Y le celebran a nuestro Señor Jesucristo, que es Dios, que es eterno, ¿verdad? Están negando que nuestro Señor Jesucristo, el Dios Todopoderoso, vino en carne. Está declarando que nació, que fue niño, ¿verdad? Luego lo crucifican en otras fechas, lo matan, luego vuelve a nacer, ¿verdad? Eso es el anticristo. Ese es el espíritu del anticristo y esas personas son anticristos. Anticristos, contrarios a Cristo. Dicen celebrar a Cristo, pero realmente no lo están haciendo. Muchos por ignorancia, ¿verdad? Pero hay muchas personas que estamos hablando y tampoco quieren escuchar, porque ellos deciden y prefieren el festejo, las orgías, la alegría, ¿sí? Todo lo que hacen los demás, seguir la corriente del mundo. Ahora cuidado porque nosotros no podemos participar y no podemos hacer eso, como leíamos recién, sino nos apartaremos de nuestro Señor avergonzados, ¿verdad? Entonces vemos acá, dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Dice, mirad por vosotros mismos. Cada uno de nosotros tenemos que mirar por nosotros. Cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Dice, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo.
¿sí? Nosotros hablábamos del culto pasado, lo que nos cuesta la santidad, muchas veces por no ir a nuestro Señor Jesucristo. No es que la santidad sea simple, ¿verdad? Y que entregarnos a nuestro Señor sea sencillo, pero cuando somos sinceros con el Señor es más fácil, ¿sí? Porque tenemos esa unción de la que nos hablaba Juan recién, el Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora, tenemos que mirar por nosotros mismos para mantener esa santidad, para mantener la guía del Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. El fruto de nuestro trabajo es la salvación, es lo que nosotros buscamos, ¿sí? La herencia de la vida eterna. Buscamos no apartarnos del Señor avergonzados el día que lo tengamos de frente, sino que realmente Él pueda decir, buen siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Que Él nos pueda dar esa corona de vida eterna, que Él nos pueda dar esa piedrita con un nombre nuevo a cada uno de nosotros, que podamos estar ahí. Eso es, para eso es lo que trabajamos, ¿verdad? Entonces, de eso es lo que nos tenemos que acordar cuando estamos cansados, cuando no damos más, cuando parece que el mundo se vino encima de nosotros. De eso es lo que nos tenemos que acordar, de lo que el Señor nos prometió. Amén. Y de cuidar nosotros la salvación. Mirad por vosotros mismos, cada uno, porque podemos pedir oración a los demás, pero nosotros tenemos que cuidar nuestra salvación. Amén. Dice, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, ¿verdad? Vienen, imagínense, vienen los testigos de Jehová o los mormones. Pase, bienvenido, tomen asiento. ¿Qué dice acá? No los recibáis en casa ni le digáis bienvenido. ¿Por qué? Dice, porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. Nosotros conocemos a Cristo. ¿Será que nosotros tenemos necesidad de escuchar a personas que no practican la verdad de Cristo? No, tenemos que orar por ellos y que el Señor nos conceda la misericordia de poder hablarles nosotros a ellos, por si quizás se arrepientan. La gente nos tilda muchas veces de, no sé cómo se dice, pero cerrados, encajonados, que creemos tener la verdad. Y la verdad cierta no es que creemos, es que lo sentimos. Es que sabemos que estamos en la verdad. Cuando conocemos a nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu de verdad está en nosotros, sabemos que tenemos la verdad. ¿Sí? Entonces muchas personas nos tildan de religiosos, de, no sé, cerrados, pero nosotros conocemos la verdad, no nos movamos de eso, miremos por nosotros mismos, no nos dejemos engañar con poca cosa, ni con mucha ni con nada, ¿sí? Porque lo dice ahí, si nosotros le decimos bienvenido, ¿sí? Estamos participando, ¿verdad? Exactamente es lo mismo cuando nosotros nos adaptamos a las cosas del mundo, ¿sí? Nosotros tenemos que despegarnos. Desde el principio de los tiempos, Dios, el Dios Todopoderoso, le dio la orden a su pueblo, ¿sí? De que todo aquel pueblo donde él iba a habitar, aquella tierra que el Señor le iba a dar por heredad, ellos tenían que pelear la batalla y exterminar al pueblo para no contaminarse. Después lo vamos a leer, eso está en Deuteronomio 20. Es una orden que el Señor les daba al pueblo, o sea, no matar a todos, no tener enemistad con todo el mundo, pero la tierra que Él le daba por heredad, ahí no podía quedar nadie, para no contaminarse. El pueblo de Israel fue rebelde, no exterminó y se contaminó. Entonces no es en vano que hoy en día, si el Señor nos dice que el Antiguo Testamento ha quedado como ejemplo para nosotros, y que el Señor nos dice que nos desliguemos, que nos apartemos del mundo, que dejemos de practicar las cosas que el mundo practica,
porque nos contaminamos, porque nos apartamos de Él, de la verdad. Amén. Amén. Vamos a ver cómo lo dice también ahí. Ahora pasamos la hoja para el otro lado. Sí, y vamos a buscar el 4 grande. Una sola hoja, calculo yo. 4. El 4 grande de Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 4. Amén. ¿Cuánto? 4. 4. 1. El Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Amén. Ese es el título ahí. El Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. El Espíritu de Dios está con mayúscula y sabemos que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu del Anticristo está con minúscula, ¿verdad? Todo espíritu que no sea el Espíritu Santo no es de Dios. Amén. Dice, amados, no creáis a todo espíritu con minúscula, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu con minúscula que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del Anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Amén. Nosotros tenemos que escudriñar, mirar, investigar, ¿sí? Analizar las personas con las cuales nos relacionamos, ¿verdad? El Señor no nos dice que no nos relacionemos con las personas, dice que no nos contaminemos, que no participemos, ¿verdad? Porque ¿cómo nos apartaremos de las personas que nos rodean si a ellos tenemos que hablarles? Pero nosotros tenemos que analizar si esa persona que viene a mí hablándome de Dios es de Dios o es del diablo. ¿Sí? Entonces vuelve a decir en el 2, dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu, o sea, el espíritu de la persona que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Sí? Toda aquella persona que realmente entiende, conoce, manifiesta y demuestra que entiende que nuestro Señor Jesucristo es eterno, ¿sí? Que vino en carne, no nació, vino en una carne, ¿sí? Ese es de Dios. Ahora dice, todo aquel, ¿sí? Dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios, y este es el espíritu del Anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hace años, muchos años que fue escrito esta epístola. Y dice, y que ahora ya está en el mundo. ¿Sí? Ya estaba en el mundo. Es más, estaba en el mundo, ¿sí? El diablo, todos sus demonios, ¿verdad? Y se transforman en anticristo cuando viene nuestro Señor Jesucristo. Anti todo lo que sea Cristo. Amén. Y tenemos que ver cómo vamos adaptando, ¿sí? Con pequeñas bobadas, o sea, las personas del mundo, y nosotros tenemos que cuidar de no contaminarnos, ¿sí? Con las cosas cotidianas que inventan, ¿sí? Yo qué sé, simpatías, las cosas que... ¿Nosotros en quién confiamos? En Dios, en Dios. Hay cristianos que escuchan el horóscopo, y el horóscopo te dice lo que puede suceder, ¿verdad? ¿Qué es el horóscopo? Astrología, estudian las estrellas, el sol, las no sé qué, las constelaciones, ¿verdad? Nosotros no necesitamos estudiar nada, ni necesitamos que nos diga qué es lo que va a pasar, porque solo hay uno que sabe lo que va a pasar, ¿verdad? No necesitamos tener un amuleto, no necesitamos tener algo que nos dé suerte, algo que nos proteja, porque lo tenemos a Él, ¿verdad? Entonces todo lo que nosotros nos contaminamos y decimos, por ejemplo, ay, no, ponete una cintita roja para la envidia. Eso no es de Dios.
Lo dice acá, está en la palabra de Dios. ¿Qué nos decía Juan recién? Que nos mantengamos en lo que hemos oído desde el principio. Y eso es la palabra de Dios, ¿no? Entonces nosotros tenemos que vivir en la palabra y no añadirle nada, ¿verdad? O sea, no puedo decir, pero esto no es malo, esto no tiene nada que ver. No. Si yo me creo que, por ejemplo, si uso championes negros me va a ir mejor que si uso championes blancos, estoy perdida, ¿verdad? Hay personas que se ponen caravana, collares, pulsera o lo que sea, una cintita roja, para que nos vaya bien, para que nos dé suerte, para que nos proteja. ¿Quién? Personas que abren la Biblia en la casa y la dejan así abierta, en el Salmo no sé cuánto. Y si yo no vivo la palabra, si yo no tengo a Dios, si ni siquiera lo escucho, ¿de qué me va a servir abrir la Biblia? Porque la palabra es viva y eficaz en la vida de un ser humano que la recibe. Esto es papel. Es exactamente lo mismo que yo ponga esto en mi casa para que me proteja. Y tengo la fe esa. ¿Cuál es mi fe en que estoy creyendo? Porque a mí el que me guarda, el que me protege, el que me guía es Dios. Si yo soy obediente, si yo estoy sometido, ¿verdad? Pero el mundo, ¿qué quiere? Hacer lo que quiere y que Dios lo guarde y lo proteja. A su voluntad, ¿no? No a la de Dios, a su voluntad y a su antojo. Y si no sucede como ellos quieren, ¡ay, porque el Señor, porque... Señor, ¿cuál es tu Señor? ¿Sí? Porque lo primero que dice, ¡ay, Señor! Y miran para arriba. Pero jamás buscaron de Dios. Y quieren que Dios los bendiga. Y quieren que Dios los proteja, ¿verdad? O conocen de Dios y buscaron en algún tiempo y se apartaron y están totalmente enredados en las cosas del mundo, celebrando las fiestas paganas, ¿sí? Celebrándole el cumpleaños al mismo diablo, teniendo la palabra, conociendo la palabra y todavía intrincando, peleando y discutiendo con el Dios Todopoderoso. Misericordia de esos seres humanos, misericordia porque un día estaremos delante del Dios Todopoderoso, ¿sí? Misericordia porque sabemos, y lo hemos leído, ¿verdad? Cuán grande castigo será para aquellos que pisotean la sangre de Cristo, que la tienen por inmunda, que prefieren apartarse en pos de todos los deleites del mundo porque quizás esto les parece muy duro o religioso. ¿Sí? Cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, ¿les parece dura la palabra? ¿Se quieren ir ustedes? Váyanse. ¿A quién seguimos? ¿A Dios o al hombre? ¿O al diablo? ¿Verdad? Porque si seguimos al hombre es exactamente lo mismo que seguir al diablo. Estamos en idolatría. Amén. Por eso dice ahí, ¿sí? Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis convencido, los habéis vencido. ¿A quiénes? A lo que está en el mundo. ¿Sí? No es que nosotros lo hayamos vencido. Cristo lo venció por nosotros y si nosotros dejamos que Cristo nos ayude, nosotros vencemos eso. Dice, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error, ¿verdad? Entonces tenemos que entender qué tan grave es celebrar la Navidad. Aunque hoy en día le pongan, es la fiesta de la familia, ¿verdad? Como muchos familiares, ¿verdad? Quizás no nos reunimos en todo el año, pero entonces en la Navidad tenemos que estar todos. Pero es la fiesta de la familia. No armo arbolito. No. ¿Por qué? Porque mi Dios, el Dios Todopoderoso, lo manda. Que no nos enrolemos en las cosas del mundo, porque simplemente con participar en algo que supuestamente para el mundo no tiene maldad,
yo estoy negando que mi Señor Jesucristo vino en carne. Por lo cual, y lo dice, lo acabamos de leer, soy un anticristo, ¿verdad? Un anticristo. Entonces sigue cumpliéndose la palabra, ¿sí? Que habrá muchos que dirán ser cristianos y serán anticristos. Anticristo. Imagínense que yo le digo, bueno, mañana vamos a celebrarle su cumpleaños. Pero yo no nací en esa fecha. Yo soy de noviembre, pero la vamos a celebrar mañana. Beatriz, mañana te vamos a celebrar el cumpleaños. No es tu cumpleaños, no estás cumpliendo años, no es lo mismo. Bueno, nuestro Señor Jesucristo ni siquiera cumple años, es eterno, ¿sí? Eterno. Entonces eso es un invento del hombre, ¿verdad? Y eso es lo que está aún escrito y explicado en la palabra, ¿sí? Porque todo esto que, si bien después de Cristo, la Iglesia Católica lo impuso como una celebración cristiana, venía de muchísimo tiempo antes de Cristo y eran celebraciones completamente satánicas. Y lo que hizo la Iglesia Católica, la gran ramera, la gran Babilonia, fue unificar las cosas, como quiere hacer hoy, una sola religión. ¿Sí? Una sola religión. Quiere juntar a los cristianos, a los ecuménicos, a los de Hamás, a los árabes, a la no sé qué, todos juntos en una sola, ¿verdad? Y nos engaña diciendo paz en el mundo. Paz en el mundo. Pero nuestro Señor Jesucristo dijo, yo no vengo a traer paz, sino disensión. Porque no va a haber paz en el mundo. Es mentira, es un engaño. Porque no somos todos hijos de Dios. Hijo de Dios es el que hace la palabra de Dios. Dijo nuestro Señor Jesucristo, mi madre y mis hermanos son los que oyen y hacen la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, un testigo de Jehová no es un hijo de Dios, porque no reconoce a nuestro Señor Jesucristo. Un mormón no es un hijo de Dios, porque siguió una doctrina que le enseñó un ángel, el ángel Moroni. Se le apareció un ángel Moroni o Morón y les plantea una doctrina totalmente diferente y ellos la siguen, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice, dice Pablo, si aún yo o un ángel les hablase otra cosa que no fuese lo que está escrito, que no fuese la doctrina de Cristo, sea anatema, sea maldito por Dios. Y está. Y hay tantas otras cosas, ¿verdad? Y tantos que se dicen cristianos y que oran y ayunan y leen la palabra, pero también tienen un árbol de Navidad y están celebrando, ¿sí?, las cosas del mundo. ¿Para qué? Para atraer a las almas. ¿Sabes cuándo empecé yo a buscar de Dios? Un 25 de diciembre. ¿Por qué? Porque hacían como una fiesta, yo necesitaba, ¿verdad? Tenía a mi hijo muy enfermo. Pero hicieron todo un espectáculo, un show en la plaza, ¿sí? Donde se iban a sanar los enfermos y no sé, y repartían pan dulce. Y ahí fui yo. Pero yo quería de Dios, yo quería la verdad, yo quería la sanidad real para mi hijo. Y la sanidad llegó por la fe, porque Dios es todopoderoso. Amén. Amén. Y aún cuando el Señor ve que nosotros queremos la verdad, si realmente queremos la verdad, se la pedimos y el Señor nos guía, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, de la verdad, de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces pasaron años y le dio muchísimo trabajo al Señor, pero me rescató y me dio entendimiento. Y cada día nos va dando más entendimiento, ¿verdad? Porque le soy sincero. Acá, cuando dice, ¿sí?, que tenemos que escudriñar a aquellos que confiesan que nuestro Señor Jesucristo vino en carne, ¿verdad?, el entendimiento pleno, lo tuve hace muy poquito. El Señor nos va dando, el Señor nos va enseñando, ¿verdad? Entonces está en cada uno de nosotros buscar ese conocimiento y ese entendimiento para realmente conocerlo a Él y cuidarnos a nosotros mismos, como nos dice en la palabra y como lo acabamos de leer. Amén. Ahora vamos a ir a buscar Deuteronomio 20, porque es importante que veamos lo que el Señor le dice a su pueblo
aún muchísimo tiempo antes de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué? Gloria a Dios. Amén. Precioso el Señor. Gloria a Dios. Deuteronomio, capítulo 20. Ya te digo, por acá es, ahora ya te digo cuál es el versículo. Creo que 18. 20, 10. Entonces, si tienes el 10 pequeño en esa hoja, Beatriz, no, al principio. Ahí, en esa hoja, ¿cuál es el primer número chiquito que tienes? Ah, no, el 21. No, el chiquito. El 20. No, Leyes sobre guerra. el chiquito. Sí, Acá, el 10. Va. Cuando te acerques a una ciudad, Gloria a Dios. Precioso el Señor. Así que vamos a buscar Deuteronomio 20, versículo 10. Como leyó Beatriz, el título era sí, las instrucciones sobre la guerra, leyes sobre la guerra, ¿verdad? Ahora en el versículo 10 le dice el Señor a su pueblo. Dice, cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz, ¿verdad? O sea, no arrancaban a matar, no venían a matar. Intimarán la paz, o sea, podemos llegar en buenos términos a un acuerdo, ¿verdad? El Señor les iba a entregar esa ciudad, iban a venir a combatirla, bueno, a paz, en tranquilidad, no venían a matar, ¿no? Ahora dice, y si respondiere paz y te abriere todo el pueblo que en ella fuere hallado, te será tributario y te servirá. O sea, no les tocaban la vida ni nada, simplemente tomaban el control de ese lugar, ¿verdad? Y el pueblo, dice ahí, será tributario y te servirá. O sea, seguirá viviendo, pero pagará los tributos a quien tiene el dominio de la tierra, ¿verdad? Mas si no hiciere paz contigo y emprendiere guerra contigo, entonces la sitiarás. La circundaban, ¿verdad? La rodeaban. Dice, luego que el Señor, tu Dios, la entregue en tu mano, herirás a todo varón suyo a filo de espada. Solamente las mujeres y los niños y los animales y todo lo que haya en la ciudad, todo su botín tomarás para ti y comerás del botín de tus enemigos, los cuales el Señor tu Dios te entregó. ¿Sí? O sea, mataban a los hombres. ¿Por qué? La autoridad era del varón. Quien se rebelaba contra el pueblo de Dios eran los varones. Las mujeres seguían lo que el varón decía, ¿verdad? Entonces el Señor le dice, herirás a filo de espada a todo varón, ¿verdad? Ahora quedaban las mujeres y los niños. No exterminaban el pueblo, ¿verdad? Exterminaban a los varones, aquellos que se habían rebelado contra la voluntad de Dios, ¿sí? Ahora dice en el 15, así harás a todas las ciudades que estén muy lejos de ti, que no sean de las ciudades de estas naciones. Pero las ciudades de estos pueblos que el Señor tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida. O sea, heredad era donde ellos iban a vivir. Ninguna persona dejarás con vida. Y uno dice, qué terrible, qué Dios perverso. No, Dios sabía. Dios conocía las mentes y los corazones. ¿Sí? Si nosotros nos ponemos a estudiar cómo se pobló la tierra y de dónde venían estos pueblos, ¿verdad? Ya venían de la maldad. Dios envió el diluvio por la maldad del hombre, ¿verdad? Donde se salvan las personas, ¿sí? Noé y sus hijos y su mujer, ¿verdad? ¿Qué pasa casi enseguida? Cam, el hijo de Noé, ¿sí? Dice, vio la desnudez de su padre, porque Noé tomó y estaba semidesnudo en la tienda, ¿verdad? Lo que quiere decir la palabra del Señor ahí en Génesis, ¿sí? Es que Cam estaba pervertido y quería tener relaciones con el padre. No es que lo vio solamente, quería tener relaciones con el padre, o sea, estaba pervertido. De este Cam que nace Canaán, que nace Nimrod, ¿sí? Que se crea la torre de Babel, todo lo que se revela contra el Señor y todos estos pueblos, ¿sí? Que vamos a ver aquí, ¿verdad? Dice, pero de las ciudades, dice en el 16, de estos pueblos que el Señor tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida.
sino que los destruirás completamente. Al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, como el Señor tu Dios te ha mandado, para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses y pequéis contra el Señor vuestro Dios. Amén. Tenían que exterminarlos para no contaminarse, para que no aprendieran a hacer. Pero el pueblo de Israel, ¿qué hizo? No solamente no exterminó, sino también tuvieron mujeres de otros pueblos que los terminaban contaminando. ¿Sí? Entonces, tan importante es la santidad. Tan importante es realmente, y nosotros no vamos a salir a matar a nadie. Lo que tenemos que matar son las ataduras que nosotros tenemos. Lo que nosotros tenemos que matar es todo lo que nos atrae todavía del mundo. ¿Sí? Todo lo que nosotros dejamos que el mundo nos influya a nosotros. El diablo es astuto y siempre viene aún hasta por los sentimientos, como decíamos hasta hace un rato, ¿no? Empiezan la familia y dicen, no van a venir para Navidad, no van a venir para Año Nuevo, porque no armamos arbolito, porque es la fiesta de la familia, porque... ¿Sí? No se acuerdan capaz en todo el año. O peor, capaz que se acuerdan y para mal. Pero esa fecha, esa fecha. ¿Por qué? Vemos en la televisión en todos lados, llegó el espíritu navideño. ¿Qué espíritu es el espíritu navideño? ¿Con qué se escribe? ¿Con E mayúscula o con E minúscula? ¿Eh? Entonces, ¿dónde estamos? ¿De qué nos estamos rodeando? ¿Por qué nos estamos dejando afectar? ¿Sí? Porque hay en estas fechas, ¿no? El otro día decían en el informativo, en estas fechas que las personas que están en la cárcel sufren más por la fecha, porque el mismo diablo, ¿verdad?, perturba todo. ¿Cuántas personas vemos que se quitan la vida o que entran en depresión, en angustia porque la familia no los quiere, porque la familia no está con ellos o porque murió no sé quién? Eso es de Dios, eso es lo que Dios quiere. No nos dejemos contaminar. No nos dejemos contaminar, ¿sí? Porque realmente estamos, como cuando comenzamos a leer, en los últimos tiempos. Entonces tenemos que mirar con muchísimo cuidado por nosotros mismos y desligarnos de todas las cosas, de todas las costumbres del mundo. Vemos cuánto empeño pone el Señor y les dice que tienen que exterminar a todos. ¿Se acuerda usted del pecado del rey Saúl? ¿Sí? ¿Qué le mandó el Señor? Exterminar a todo el pueblo que él iba a conquistar. ¿Sí? Pero él se trajo al rey, se trajo el ganado, ¿sí? ¿Por qué? Pero no hizo caso, ¿verdad? Entonces nosotros seamos obedientes, entendamos lo necesario que es que nosotros nos apartemos de todas las cosas del mundo, todas las contaminaciones. Fijémonos que le dice aquí a su pueblo, ¿verdad? Que no vayan en guerra contra otros pueblos que están lejos, que busquen paz, ¿sí? Que si no se levantan contra ellos no tienen por qué matarlos, van a ser tributarios, pero los que están en su casa, los que están donde ellos iban a vivir, los que están donde el Señor les iba a dar ese terreno, había que exterminarlos porque ya venían con la raíz de maldad, ¿verdad? Exactamente lo mismo nos pueden presentar a nosotros una fiesta de la familia que no tiene maldad ninguna, pero la raíz es la maldad. La raíz es la maldad, ¿verdad? Podemos decir, ¿qué de malo tiene que muchas personas se pongan de acuerdo en algo? Ahora, ¿se pusieron de acuerdo en algo que Dios quiere o en algo que ellos quieren? Vamos a mirar lo que pasó en Génesis 11. Gloria a Dios. Bendito Dios de gloria. Amén. Acá, ahí comienza. Génesis 11, la torre de Babel. Gloria a Dios. Precioso el Señor. Ya llegamos.
Génesis capítulo 11. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice, la torre de Babel. Amén. Dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. O sea, todos hablaban el mismo idioma. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió el Señor para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo el Señor, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció el Señor desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió el Señor el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Amén. Podemos decir que no tiene nada de malo que la gente hable todo el mismo lenguaje y que se ponga de acuerdo para hacer algo. Pero ¿hasta dónde querían que llegara la cúspide de la torre? Hasta el cielo. Lo que quiere decir que ellos estaban rebelados contra el Señor, ¿verdad? Como hablamos en el diluvio, se salva Noé, sus hijos, ¿verdad? ¿Y qué les dice el Señor? Procread, fructificad, que se expandieran, que poblaran la tierra, ¿verdad? Ellos, ¿qué habían hecho? Habían descendido, habían encontrado ahí y se habían agrupado todos, no todos, estos, ¿no? Para levantar una ciudad, una torre que llegara al cielo, ¿sí? Rebelándose contra el Señor. Entonces el Señor viene y les da diferentes lenguajes, diferentes idiomas. Como no se entendieron, tuvieron que hacer lo que el Señor les dijo que hicieran. Irse cada uno para su lugar, buscando un lugar y poblar la tierra y multiplicarse, que era lo que el Señor les había mandado, ¿verdad? Ahora esto tan insignificante es lo que da origen a la Babilonia, ¿sí? A la ciudad de Babilonia, esa gran ciudad. Ahora, ¿con qué es comparada la Iglesia Católica en el Apocalipsis? Con Babilonia, con la gran ramera, ¿verdad? ¿Y qué es lo que ha hecho la Iglesia Católica sino tratar de prostituir, ¿sí?, a todo el mundo en contra de Dios? Haciendo fiestas paganas en las cuales se adoran a dioses, del mismo diablo, a demonios, instituyéndolos como cumpleaños de nuestro Señor Jesucristo, negando que nuestro Señor Jesucristo vino en carne, ¿verdad? Acá en la palabra de Dios no hay nada insignificante. Y quien fundó estos pueblos, quien gobernaba, quien guiaba todo esto era Nimrod, ¿sí? Un descendiente de Cam, que acabábamos de ver, ¿verdad? De Cam nacieron dos. Canaán, recuerdan todos los problemas que tuvo el pueblo de Israel con los cananeos, ¿no? Y Cus dio a luz a Nimrod, engendró a Nimrod. Este era, dice, un poderoso... Pase la hoja para el lado del 10. Gloria a Dios. Acá está el 10. El 10. Génesis 10. Busquemos el versículo 15. 15 chiquito. Y Canaán. Amén. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Het, y fíjense, al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Ebeo, al Araceo, al Ceneo, al Arbadeo, al Semareo y al Amateo. Y después se dispersaron las familias de los cananeos.
Y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza y en dirección a Sodoma, Gomorra, Adma y Zebón hasta Laza. ¿Le suena Sodoma y Gomorra? A ver, por favor. ¿Por qué? Por sus degeneraciones. ¿De dónde provenían? De Cam, de aquel que aún habiendo sido salvado por Dios del diluvio, salió con toda la perversidad, retorcido, queriendo tener relaciones con su padre, queriendo conocer a su padre, y queriendo implicar a sus hermanos también. Amén. Entonces venía ya la maldad arraigada. No es en vano que Dios les dice al pueblo que exterminen a todo pueblo que estaba en el lugar donde ellos iban a vivir. Y dice, amén, gloria a Dios. Bendito el Señor. Bendito. Vamos un poquito más arriba en el 6 chiquito. ¿Sí? Los hijos de Cam. Cus, Misraín, Fut y Canaán. Y los hijos de Cus, Seba, Ávila, Sabta, Ramá y Sabteca. Y los hijos de Rama, Seba y Dedán. Ahora, eso dice que son los hijos de Cus. Y aparte, en el 8, fíjese que dice, y Cus engendró a Nimrod. ¿Sí? O sea, lo destaca de todos los otros hijos, ¿no? Quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante del Señor. Y fíjese que dice delante del Señor. No en el Señor, no para el Señor, sino delante del Señor. ¿Sí? Dice, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante del Señor. Y fue el comienzo de su reino, Babel, Erec, Acab y Calné en la tierra de Siná. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehoboth, Cala y Resén, entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Amén. Todo esto edificó Nimrod. Y vemos que algunos se arrepintieron. ¿Se acuerda que leímos hace poco de Jonás? Que tenía que ir a predicar a Nínive por la gran maldad que había ahí, ¿verdad? Pero el Señor dijo que no distinguían su mano derecha de su izquierda. Había maldad, practicaban maldad, ¿sí? Pero cuando conocieron se arrepintieron, ¿verdad? Entonces no tenemos un Dios injusto. Cuando el Señor manda a su pueblo exterminar, Él sabe por qué. Y cuando nosotros el Señor nos manda desligarnos y no practicar, Él sabe por qué. Y nos da entendimiento, ¿verdad? Ahora está en nosotros realmente entenderlo y no practicarlo. Y recordemos que aquel que le dice bienvenido, que acepta o participa, ¿sí? Es exactamente igual que el otro, ¿no? Yo puedo no salir a bailar candombe, pero puedo pararme a mirarlo. Es exactamente igual para el Señor. Exactamente igual. Yo puedo manejar el auto y llevar a otros que van a robar. Yo no robo, pero soy cómplice. Voy a pagar la pena igual, ¿no? Bueno, el Señor no quiere que nos enrolemos en las cosas del mundo. Quiere que realmente podamos ver qué tan enredada está la cosa allá afuera y que no es juguete. Cuando el Señor nos dice sí que hay anticristos, y no seamos nosotros anticristos enrolándonos con las cosas del mundo y participando, ¿verdad?, de cosas que no son lo que está en la palabra. Recordemos como nos dijo Juan, y lo dice en muchas otras partes, ¿sí?, en otras palabras, otros de los participantes de la palabra, ¿verdad? Pero nos dice, permanezcamos en lo que hemos oído desde el principio, permanezcamos en la doctrina de Cristo, hemos leído, ¿verdad? Pablo cuando dice, si aún un ángel, yo o un ángel del cielo les trae otro evangelio, sea anatema. Es Cristo, es la palabra, y de ahí no nos podemos mover. Este es el fundamento, la roca, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que saber si lo que hacemos está en la palabra. Todo, exactamente todo. Amén. Amén. Vamos a hacer una oración. Amén. Bendito Padre, te damos las gracias, mi Señor. Gracias por tu preciosa palabra, Padre bendito. Gracias, mi Señor, por el entendimiento, el discernimiento. Te rogamos que tú estés obrando, Señor, dando entendimiento a muchas personas, Señor bendito, en el nombre de Jesús.
Despierta el entendimiento, Padre. Guíalos a la verdad, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor. Guíalos a arrepentimiento, Padre Santo, en el nombre de Jesús, mi Señor. Y que realmente puedan entrar a la salvación, Padre. Que realmente podamos tener cuidado de nosotros mismos para no apartarnos avergonzados de ti, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Ayúdanos a discernir todo, Padre Santo bendito, lo que afecta y toca nuestra vida, Padre Santo. Ayúdanos a escudriñar los espíritus, Padre Santo bendito, que se acercan a nosotros, mi Señor, de todo lo que nos rodea, Padre. Danos entendimiento, Señor, y ayúdanos a estar velando en todo tiempo, Señor. Padre, ministra esta palabra también, Señor, sobre los que escuchan, Padre Santo. Luego, mi Señor, en YouTube, en Facebook, por WhatsApp, Padre Santo bendito, toca, ministra, despierta, da entendimiento, Señor, y ayuda y rescata a todas aquellas almas que tú conoces, Padre, que buscan la verdad, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, gracias por tu amor y tu misericordia, Padre Santo. Gracias, Señor, te damos, Padre, y nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.